Saludos queridos hermanos, estamos compartiendo la palabra. Hoy es miércoles ya a la mitad de esta hermosa semana sexta de Pascua. Digo hermosa porque cada día la palabra nos va regalando escenas, momentos, situaciones que nos iluminan, que nos ayudan, que nos enriquecen, y la palabra siempre es rica, la palabra siempre tiene mucho que decirnos a todos nosotros. Por eso hoy abrimos este leccionario, este contemplar la palabra del Señor para ver qué quiere decirnos Dios hoy. ¿Cuál es la palabra de Dios para nosotros? Ayer decíamos que tenemos que creer en Jesús para salvarnos nosotros y nuestra familia. Hoy la palabra nos presenta. En la primera lectura continuamos, como decía, en este segundo viaje misionero de San Pablo con su compañero Silas por todo el mundo griego, literalmente griego de Grecia, no solamente de cultura y lengua, sino de Grecia. Llega al centro de la civilización antigua en aquel momento, a Atenas. Y allí se presenta el Señor en un lugar, estamos en el capítulo 17, versículos 15 al 22, y luego avanza hasta el, del 17:15 hasta el 18:1. Todo eso. Lo que pasa es que el leccionario, algunos versículos no los incluye, pero si quieres ver toda la escena y el discurso de Jesús en el Areópago de Atenas, en este lugar en donde se proponía la palabra, la sabiduría, la doctrina, la filosofía, allí va Pablo. Y lo interesante de este discurso, no solamente que Pablo se presenta a hablar de Jesucristo en un lugar pagano. Esto es muy interesante, es una novedad, porque antes él predicaba a Jesucristo en las sinagogas, o sea, lugares judíos, lugares religiosos, y predicaba a Jesucristo donde se reunía, como lo escuchábamos el lunes, las personas para orar, o sea, personas creyentes judías. Aquí se presenta Pablo en un contexto pagano. Y este es el primer mensaje que nos da la palabra de hoy. Saber convivir en paz con los que no piensan como yo. Con los que no creen, practican y viven una fe como la mía. Un pensamiento como el mío. Hoy día se proponen muchas pseudotolerancias. Digo pseudotolerancias porque en realidad no son una tolerancia. En realidad de tolerancia es yo pienso así y si tú piensas diferente a mí estás mal. Entonces, o pseudo libertad de pensamiento, o decimos no, yo soy muy open mind, dicen hoy día, o muy de mente abierta. En realidad de mente abierta, porque muchas veces yo escucho, no siempre, no me gusta totalizar, pero muchas veces decimos yo soy muy de mente abierta, pero si escucho a alguien que está dando un discurso llamado de mente cerrada, te aniquilo con mis argumentos, con mis preguntas, con mis críticas. Y yo, pero no eres tan de mente abierta, pues déjame que yo piense diferente a ti. San Pablo nos da una catequesis sobre eso hoy. San Pablo se presenta en un ambiente donde todos los que le estaban escuchando, la inmensa mayoría, no pensaban como él. Tenían un concepto de la vida, de Dios, del mundo, de la persona humana, de la moral, muy distinto al que estaba viviendo él. Y por eso entonces, esa es la primera catequesis que nos regala la palabra hoy. Pablo, ¿de qué se sirve? De lo que esa gente piensa, de lo que esa gente habla. Le dice, he estado paseando por su ciudad, he visto que son muy religiosos, tienen muchas divinidades, y hay una que me llamó la atención, un monumento que ustedes tienen al Dios desconocido. Pues de ese Dios desconocido yo le quiero hablar. Y ahí comienza entonces el discurso. Pero Pablo, aunque se sirve del ambiente, del lenguaje, de la cultura, del pensamiento de aquellos que tenía delante, no se limita, sino que se arriesga a proponer cosas nuevas. Por eso termina el discurso con la resurrección de entre los muertos, que es el centro de su mensaje. No puede dejar de hablar de Jesucristo resucitado, de Jesucristo que le ha dado la vida, de Jesucristo que le está dando una esperanza nueva. Por eso así termina el mensaje de San Pablo, y ya entonces ahí muchos le abandonaron, pero algunos creyeron y profesaron su fe, que menciona los nombres ahí al final, Damaris, Dionisio, entre otros que siguieron a Jesucristo como lo predicaba San Pablo, como el vencedor. Pero en esta primera lectura, como decía, quedarnos con ese mensaje de atrevernos,
a dialogar, a conversar con los que piensan distinto a mí, sin yo tener que renunciar a mi fe y a mis principios, y a veces arriesgándome a proponerle ideas nuevas, pensamientos nuevos, porque Jesucristo y su mensaje es siempre nuevo. Como salmo tenemos un salmo, parte del Salmo 148, que es del conocido Jalel, uno de los Jalel, porque hay uno que es de Jalel. ¿Qué es Jalel? Es un conjunto de salmos que son de alabanza. Jalel es el verbo halal en hebreo, que significa alabar. De ahí viene nuestra expresión también, aleluya, alabar al Señor, alabar a Dios. Estos últimos salmos del 146 al 150 es un Jalel, son los salmos de alabanza que el judío religioso oraba, u ora todavía hoy, en la mañana, en el amanecer, para alabar al Señor al inicio del día. Hay otro Jalel también del versículo del Salmo 113 al 118, entre otros, también así un poco más suelto, pero son los conjuntos llamados Jalel. Y este Salmo, el 148, alaba al Señor. Alaba al Señor porque hace unas grandes obras en medio del mundo, en medio de los hombres, se manifiesta al mundo entero. Y es la grandeza que ha experimentado, si lo miramos dentro del contexto de la primera lectura, cómo el Señor sigue llegando a todas las personas en esta misión de San Pablo, pero también a través de nosotros. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, decimos en el Salmo responsorial. Es decir, todo el mundo nos puede hablar de Dios. Cualquier contexto, ambiente, cultura, situación, belleza natural, física, emocional, mental, puede convertirse en un momento de encuentro con Dios. No lo dudemos. Tratemos de ver esas semillas del verbo, como decían los padres antiguos, eso que hay de Dios en cada persona, en cada situación, en cada pensamiento. Así también en el Evangelio de este día, que es Juan 16, 12 al 15, continúa este discurso del Señor. Concluye, pudiéramos decir, este discurso de la última cena, continuando, como decía, con esa promesa del Paráclito, pero lo vuelve a llamar, como lo escuchábamos el domingo en la misa, que era del capítulo 14, el Espíritu de la verdad. Ese Espíritu de la verdad que le guiará hasta la verdad plena. Y luego entonces se da esa dinámica de comunión, como decíamos también ayer, en la Santísima Trinidad. Él me glorificará porque lo recibe de mí, porque lo ha recibido, porque yo lo he recibido del Padre, y eso es lo que les comunico. Se ve esa comunión de la Santísima Trinidad que van a manifestarnos, que van a recordarnos, que van a ser siempre presente en nosotros la acción de Dios. Es la glorificación de Jesucristo. La gloria de Dios es la perfección de sus criaturas. La gloria de Dios es nuestra propia vida, nuestra propia existencia, y lo que tú y yo hacemos y decidimos cada día, y cómo manifestamos esas obras de Dios. El Espíritu de la verdad nos guía a la verdad plena. Como hemos dicho en otras ocasiones, la verdad plena no es simplemente una cuestión intelectual, es la vida, es vivir en la verdad. Es ser personas que actuamos, que decidimos, que obramos según esa verdad de la fe del Evangelio que hemos recibido en nosotros. Eso nos guiará a saber afrontar situaciones adversas, como lo supo hacer San Pablo en la primera lectura de hoy, en esa situación de una cultura y una mentalidad distinta, y pudo anunciarles la verdad de Jesucristo. Así que hoy pidámosle al Señor que nos ayude a poder llegar a esa verdad plena que nos manifiesta el Espíritu Santo, y que la podamos testimoniar en medio del mundo, porque todo el mundo puede convertirse en una ocasión de encuentro con Dios. Comparte la palabra, compártela con tus hermanos, compártela con todo aquel
que tú sientas que le puede aprovechar este mensaje de la palabra de Dios. Así que dale compartir, dale share, ponlo en tus redes sociales y así vamos difundiendo esta palabra de Dios. Y no te olvides de poner comentarios si quieres que se hable, que se toque algún tema, aprender acerca de algo, que se profundice, algo que yo dije que quizás no me expliqué bien y no se pudo percibir bien lo que estaba diciendo. También lo puedes preguntar y así podemos también tener en cuenta lo que desea cada uno de ustedes para poder abundar en esta palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día en el Señor.